Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el día de hoy, nos sumergiremos en una temática fascinante y cargada de profundidad. En este video, abordaremos la relación entre el dolor y el estoicismo. Y nos preguntaremos, ¿qué significa realmente aceptar el sufrimiento? Puede que al escuchar la palabra estoicismo, tu mente se llene de imágenes de filósofos antiguos, de personas manteniendo una expresión estoica ante la adversidad. Y aunque no estás equivocado, el estoicismo es mucho más que eso. Es una filosofía práctica, una forma de vida que nos enseña cómo responder a los desafíos de la vida con coraje, calma y sabiduría. Ahora, si combinamos estoicismo con dolor, esto puede sonar un poco inquietante. ¿Por qué alguien querría aceptar el sufrimiento? ¿No es el objetivo de la vida evitar el dolor y buscar la felicidad? Pero amigos míos, aquí es donde las enseñanzas estoicas realmente brillan. Porque mientras que nuestra sociedad moderna a menudo nos anima a huir del dolor, los estoicos nos desafían a enfrentarlo de frente, a aceptarlo y a aprender de él. Entonces, ¿qué significa realmente aceptar el sufrimiento desde una perspectiva estoica? Estamos hablando de resignación, de rendirnos ante el dolor. ¿O estamos hablando de fortaleza, de encontrar la forma de mantenernos firmes y seguir adelante a pesar del dolor? Es posible que el dolor, lejos de ser un enemigo a vencer, sea en realidad un aliado, una herramienta para forjarnos y crecer. Estas son las preguntas que exploraremos en este video. Profundizaremos en los principios del estoicismo y cómo se relacionan con el tema del dolor. Hablaremos de figuras históricas famosas que eran conocidas por su visión estoica de la vida, y veremos cómo su enfoque les permitió no solo soportar grandes sufrimientos, sino también transformarlos en algo positivo. Y aunque esta temática pueda parecer un poco sombría, te aseguro que es todo lo contrario. El estoicismo no es una filosofía de la resignación, sino de la fortaleza y la resiliencia. Nos enseña a ver cada desafío, cada contratiempo, cada dolor, no como un obstáculo, sino como una oportunidad para crecer y fortalecernos. Y eso, amigos míos, es una lección que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Así que si te sientes intrigado, si tienes curiosidad por aprender más sobre él, comenzaremos con el punto principal, una definición detallada del estoicismo. El estoicismo es una filosofía antigua que nació en Grecia alrededor del 300 a.C. y fue popularizada por pensadores como Zenón, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Su premisa fundamental es que no podemos controlar todos los aspectos de nuestras vidas, pero sí tenemos control total sobre cómo respondemos a las circunstancias. Los estoicos creen que la verdadera felicidad no se encuentra en las posesiones materiales o en la aprobación social, sino en vivir una vida virtuosa en armonía con la naturaleza, y nuestros propios razonamientos nos enseñan que debemos aspirar a tener una mente tranquila, imperturbable ante el caos y la adversidad, y que deberíamos aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar. El estoicismo tiene 4 virtudes cardinales: sabiduría, coraje, justicia y moderación. La sabiduría es el conocimiento de lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. El coraje es la habilidad de enfrentar los desafíos y dificultades con valentía. La justicia es tratar a los demás con equidad y respeto. Y la moderación es saber cuándo es suficiente, evitando los excesos. Pero, ¿cómo se aplica todo esto al dolor y al sufrimiento? Bueno, los estoicos veían el dolor y el sufrimiento como parte natural de la vida. No algo que hay que evitar a toda costa, sino algo que hay que aceptar y enfrentar con valor. Es más, consideraban que el dolor y el sufrimiento pueden ser herramientas útiles para el crecimiento personal y la autotrascendencia.
Para los estoicos, el dolor y el sufrimiento no son inherentemente malos. Lo que importa es cómo respondemos a ellos. Si respondemos con miedo, ira o desesperación, nos causarán sufrimiento. Pero si respondemos con aceptación y valor, podemos transformar esas experiencias en oportunidades para aprender y crecer. En el estoicismo, la aceptación del dolor y el sufrimiento no significa resignación o pasividad. No significa que debamos quedarnos quietos y no hacer nada para mejorar nuestra situación. Al contrario, la aceptación es el primer paso para tomar medidas efectivas. En resumen, el estoicismo nos enseña que, si bien no siempre podemos controlar lo que nos sucede, siempre podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Nos anima a aceptar el dolor y el sufrimiento como parte de la vida, y a enfrentarlos con valor y serenidad. Ahora que tenemos una comprensión más profunda del estoicismo, podemos empezar a explorar cómo esta antigua filosofía puede ayudarnos a manejar el dolor y el sufrimiento en nuestra vida diaria. Pero antes de eso, podrías preguntarte cómo se practica realmente el estoicismo en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras propias experiencias de dolor y sufrimiento? Bueno, eso es precisamente lo que exploraremos en la próxima sección. ¿Estás listo para descubrir cómo los estoicos manejaban el dolor y cómo puedes hacerlo tú también? No te lo pierdas bien. Ahora que hemos establecido que el dolor es una parte inevitable de la vida, hablemos del estoicismo y cómo se relaciona con el dolor. El estoicismo es una antigua filosofía griega que se centra en cómo vivir una vida virtuosa y plena. A pesar de los obstáculos y dificultades que puedan surgir, los estoicos creían que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, siempre podemos controlar cómo respondemos a estas situaciones, y aquí es donde entra el dolor. Los estoicos veían el dolor no como un mal a evitar, sino como una oportunidad para el crecimiento personal y el desarrollo de la virtud. Por supuesto, esto no significa que los estoicos estuvieran buscando activamente el dolor. No se trata de ser masoquistas, sino de reconocer que el dolor, tanto físico como emocional, es una parte inevitable de la vida y que, en lugar de temerlo o evitarlo, podemos aprender a enfrentarlo con fortaleza y resiliencia. Puede que te preguntes, ¿cómo es posible esto? Bueno, los estoicos tenían algunas técnicas y estrategias para manejar el dolor. Una de las más famosas es la práctica de la premeditatio malorum, o previsión de los males. Esta técnica consiste en visualizar posibles adversidades o dolores futuros para estar preparados mentalmente y no ser sorprendidos por ellos. Otra técnica estoica es la de la dicha interior, que consiste en centrarse en aquello que está completamente bajo nuestro control, como nuestras propias acciones y actitudes, y no preocuparse por lo que no lo está, como el dolor y el sufrimiento. Además, los estoicos creían que, en última instancia, el dolor es subjetivo, es decir, lo que realmente nos duele no es el evento o la circunstancia en sí, sino la interpretación que hacemos de ella. Por lo tanto, si cambiamos nuestra percepción del dolor, podemos cambiar nuestra experiencia del mismo. Ahora, es importante mencionar que el estoicismo no es una solución mágica para el dolor. No es que si te conviertes en estoico, de repente dejarás de sentir dolor. Pero sí, puede proporcionarte herramientas para manejarlo de una manera más saludable y constructiva. En resumen, el estoicismo nos enseña que el dolor es una parte inevitable de la vida, pero que siempre tenemos el control de cómo respondemos a él, y que, en lugar de temer al dolor, podemos usarlo como una oportunidad para el crecimiento y la mejora personal. Pero, ¿es realmente posible cambiar nuestra percepción del dolor? ¿Puede el estoicismo realmente ayudarnos a aceptar y manejar el sufrimiento?
En la siguiente sección, exploraremos estas preguntas y veremos algunas investigaciones científicas que respaldan la sabiduría de los estoicos. Así que quédate con nosotros, porque esto se pone aún más interesante. Bien. Hemos llegado al punto principal número 3. ¿Qué significa aceptar el sufrimiento? Este es un tema que suele generar mucha confusión, pero también es fundamental para entender la filosofía estoica y cómo puede ayudarnos a manejar el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas. Primero, es importante aclarar que aceptar el sufrimiento no significa ser pasivo o resignarse a una vida de dolor. Tampoco significa que debamos buscar el sufrimiento o disfrutarlo. Los estoicos no eran masoquistas, y mucho menos promovían una vida de sufrimiento. Aceptar el sufrimiento, desde el punto de vista estoico, es reconocer que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Todos, en algún momento, vamos a experimentar dolor, pérdida, enfermedad, fracaso. Estos son aspectos de la vida humana que simplemente no podemos evitar. Pero los estoicos nos enseñan que, aunque no podemos evitar el sufrimiento, sí podemos elegir cómo respondemos a él. No podemos controlar lo que nos ocurre, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos, y esta es una distinción crucial. Aceptar el sufrimiento, entonces, es aceptar que, aunque no deseamos el sufrimiento, y aunque haremos todo lo posible por evitarlo, si llega, sabremos cómo enfrentarlo. Aceptar el sufrimiento, es decir, sí, esto duele, sí, esto es difícil, pero no voy a permitir que este dolor o esta dificultad me destruyan. Voy a aprender de esta experiencia, voy a crecer a través de ella. En otras palabras, aceptar el sufrimiento es rechazar la idea de que el sufrimiento es necesariamente malo. Es ver el sufrimiento como una oportunidad para aprender, para crecer, para fortalecerse. Es transformar el sufrimiento en una herramienta para el desarrollo personal y la automejora. Esto no significa que los estoicos ignoraran el dolor, o que no les importara. Al contrario, los estoicos eran muy conscientes del sufrimiento, y buscaban maneras de aliviarlo, pero sabían que, en última instancia, la única forma de manejar el sufrimiento de manera eficaz es cambiar nuestra actitud hacia él. Y aquí es donde entra en juego otra idea central del estoicismo, la virtud. Para los estoicos, la virtud es la única verdadera fuente de felicidad, y la virtud, en el contexto del sufrimiento, significa actuar con coraje, con sabiduría, con justicia, con moderación. Significa no dejarse dominar por el sufrimiento, sino usarlo como una oportunidad para actuar de manera virtuosa. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy en día? ¿Cómo podemos aplicar estas ideas estoicas en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos usar el sufrimiento como una oportunidad para crecer y mejorar? ¿Y cómo podemos aprender a aceptar el sufrimiento sin resignarnos a él? En la próxima sección, vamos a explorar algunas estrategias prácticas basadas en la filosofía estoica para manejar el dolor y el sufrimiento. ¿Están listos para aprender cómo los estoicos convertían el sufrimiento en fortaleza? No se pierdan lo que sigue ahora que hemos hablado de los fundamentos del estoicismo y de cómo se relaciona con el sufrimiento. Vamos a hablar de cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana. No olvides que, aunque los conceptos del estoicismo pueden parecer abstractos, su verdadero valor radica en su aplicabilidad práctica. Primero, recordemos que el estoicismo nos enseña que no podemos controlar todos los aspectos de nuestra vida, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellos. Esto significa que, en lugar de preocuparnos por las cosas que están fuera de nuestro control, debemos centrarnos en cómo respondemos a ellas. Por ejemplo, no podemos controlar el clima,
pero podemos decidir si nos dejamos afectar por él o no. La práctica del estoicismo, en la vida cotidiana, implica una autorreflexión constante. Podemos preguntarnos: ¿estoy permitiendo que mis emociones se vean afectadas por cosas que están fuera de mi control? ¿Estoy actuando de acuerdo con mis valores y principios? ¿O me estoy dejando llevar por las circunstancias externas? Esta autorreflexión nos ayuda a mantenernos en el camino del estoicismo y a vivir de acuerdo con sus principios. Además, el estoicismo nos anima a practicar la gratitud. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta o en lo que nos gustaría tener, debemos apreciar lo que ya tenemos. Esta gratitud puede extenderse a todas las áreas de nuestra vida. Desde nuestras relaciones hasta nuestras posesiones materiales, la gratitud nos ayuda a poner las cosas en perspectiva y a valorar lo que realmente importa. Otra forma de aplicar el estoicismo en nuestra vida cotidiana es a través de la práctica de la resiliencia. Los estoicos creen que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero también ven en él una oportunidad para crecer y aprender. Por lo tanto, en lugar de evitar o negar el sufrimiento, debemos enfrentarlo con valentía y determinación. Al hacerlo, nos volvemos más resilientes y capaces de enfrentar los desafíos futuros. Por último, el estoicismo nos enseña a vivir en el presente. Muchas veces nos preocupamos por el futuro o nos arrepentimos del pasado, lo que nos impide disfrutar del momento presente. Sin embargo, el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado, por lo que lo único que realmente tenemos es el presente. Al centrarnos en el aquí y el ahora, podemos vivir más plenamente y con mayor tranquilidad. Como ves, aplicar el estoicismo en la vida cotidiana no es algo complicado. Se trata simplemente de recordar sus principios y tratar de vivir de acuerdo con ellos en la medida de lo posible. No se trata de ser perfecto, sino de esforzarse por mejorar y crecer como personas. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos llevar el estoicismo un paso más allá? Podríamos usarlo no solo para enfrentar el sufrimiento, sino también para encontrar la felicidad. En la próxima sección, exploraremos esta fascinante posibilidad. Así que no te vayas. La parte más emocionante aún está por venir, pero ahora vamos a abordar el quinto punto principal de nuestra discusión: las críticas al estoicismo. Aunque el estoicismo tiene muchos seguidores y se ha demostrado que puede ser muy beneficioso para nuestra salud mental, también tiene sus detractores. Una de las críticas más comunes es que el estoicismo puede ser visto como una filosofía de la resignación, al sugerir que debemos aceptar el sufrimiento como parte de la vida. Algunos argumentan que el estoicismo puede desalentar a las personas a luchar contra las injusticias y a esforzarse por cambiar las circunstancias negativas. ¿Por qué molestarse en hacer esfuerzos para mejorar el mundo? Podrías preguntarte, ¿si el sufrimiento es inevitable? Esta crítica, aunque válida, puede ser abordada desde la perspectiva de que el estoicismo no promueve la pasividad, sino la adaptabilidad. Los estoicos no sugieren que debamos aceptar el sufrimiento y luego no hacer nada al respecto. Más bien, sugieren que debemos aceptar el sufrimiento como una realidad, y luego trabajar para mitigar o superar ese sufrimiento en la medida en que podamos. Otra crítica al estoicismo es que puede conducir a la desconexión emocional. Al abogar por la aceptación y la indiferencia hacia las cosas que están fuera de nuestro control, el estoicismo puede ser interpretado como una invitación a reprimir nuestras emociones. Esto puede ser peligroso, ya que nuestras emociones son una parte importante de nuestra experiencia humana y pueden ser indicadores útiles de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Sin embargo, los estoicos argumentarían que no están sugiriendo que reprimamos nuestras emociones, sino que aprendamos a manejarlas de manera saludable. En lugar de ser arrastrados por nuestras emociones,
los estoicos nos animan a tomar un paso atrás, a observar nuestras emociones y a responder a ellas de una manera reflexiva y considerada. Un tercer punto de crítica es que el estoicismo puede parecer demasiado abstracto y desconectado de la realidad cotidiana. Aprender a aceptar el sufrimiento, a manejar nuestras emociones y a centrarnos en lo que está bajo nuestro control puede sonar muy bien en teoría. Pero ¿cómo se aplica esto exactamente en la práctica? Esto es algo con lo que los estoicos han luchado durante mucho tiempo, y muchos textos estoicos están dedicados a proporcionar ejemplos concretos y consejos prácticos sobre cómo vivir de acuerdo con estos principios. No obstante, la aplicación de estos principios puede variar de una persona a otra, lo que puede hacer que el estoicismo sea difícil de seguir para algunas personas. En definitiva, aunque el estoicismo tiene sus críticos, también tiene mucho que ofrecer. Nos enseña a aceptar el sufrimiento, a manejar nuestras emociones y a centrarnos en lo que podemos controlar. Y aunque estas lecciones pueden ser difíciles de aprender y aplicar, también pueden ser extremadamente liberadoras. Pero ¿qué pasa si te dijera que hay un aspecto del estoicismo que puede ser incluso más controvertido que su enfoque sobre el sufrimiento y las emociones en el concepto estoico de la apatía? ¿Cómo puede la apatía, generalmente vista como algo negativo, ser un componente clave de una filosofía que promueve la fortaleza y la resiliencia? ¿Listos para descubrirlo? Sigamos adelante. It seems like the prompt is missing. Could you please provide more details?